La gloria de Dios transforma. Transforma. Y necesitamos ser transformados. Y esa transformación es espiritual, iglesia. No es que usted necesita operarse, no es que necesita cambiar su género, no es que necesita cambiar ni siquiera su condición externa alrededor. Usted va a trabajar y usted va a hacer lo que pueda, el esfuerzo por eso. Pero pongamos todo nuestro empeño en que esa transformación sea de acá, del corazón. Mire, eso va a transformar todo lo demás. El resto de metas que están por debajo, esa transformación va a permitir que usted y yo alcancemos. Amén. Por eso no podemos arrancar el año, como hablamos el martes, de humillación. No fue un capricho, no es un punto extra, bueno, que el pastor quiere tocar ahora este año, no. Es simplemente Dios dando su dirección y yo obedeciendo. Hey, no nos queda otra, iglesia, no nos queda otra, obedecer. Amén. Y no lo digo con tristeza, lo digo tampoco con resignación, sino con entendimiento. Mire, es que si no obedecemos, se nos complica todo. Vamos a continuar con la serie y este domingo vamos a tocar el punto de humillaos delante de Dios. Ese es el título del mensaje. Humillaos delante de Dios. Me parece interesante que leí un artículo sobre Tom Hanks. Tom Hanks es un actor de Hollywood famoso. Yo recuerdo muchas películas de él: El Náufrago, Forrest Gump, muchas otras controversiales también para la iglesia. Es un hombre de mucho dinero, mucho éxito, que ha alcanzado muchos planes y propósitos que se ha planteado. Pero no profundiza más en el artículo, o no lo leí a profundidad, sino me llama la atención de que la gente quiere trabajar con él, no por su éxito o no por su mente brillante, sino por su humildad. El equipo técnico dice que, mire, se trabaja de maravilla con esta persona. Los productores pueden estar a la mano y compartir las ideas con él. ¿Y qué sucede? Hay éxito. ¿Qué sucede? Hay equipo. ¿Qué sucede? Hay más trabajo. Hay nuevos éxitos, nuevas metas, nuevos retos. Por eso el Señor me decía el martes: este año necesito de ustedes una humillación profunda del corazón. No quiere decir que usted no haya sido humilde, pero es que ¿hasta cuándo vamos a hacer esto, pastor? Hasta que Cristo venga. O sea, no tiene límites. Pero el punto está en Santiago 4:10, que dice: humillaos delante del Señor. Humillaos delante del Señor, y Él, el mismo Señor, y Él os exaltará.
El ser humano, la naturaleza humana, se niega a la humillación. Se niega al rendirse delante de un ser supremo. Se niega, esta carne se niega a rendirse, a no hacer todo lo que le agrada. Nuestro espíritu, aún nuestro espíritu, que viene directo del aliento de Dios, del soplo de Dios, de la vida de Dios, esta misma carne se niega también a sujetarse muchas veces al Espíritu Santo. Entonces, naturalmente, nosotros hay una especie de resistencia. Pero si entendemos que Dios realmente lo que quiere es bendecirnos, exaltarnos, darnos gloria, darnos honra, darnos dignidad, darnos majestad, darnos autoridad, darnos dominio, darnos excelencia, darnos constancia, perseverancia. Y continúe. Si usted y yo entendemos eso, no nos va a costar nada. Nos va a costar muy poco humillarnos delante de Él. Porque queremos exaltación, sí. Queremos el éxito, pero tenemos que hacer primero ¿qué? Humillarnos. El Espíritu Santo, que todo lo sabe, tanto de Dios como de nosotros, el Espíritu Santo de Dios, es el mismo Dios, el Espíritu de Dios, el que se mueve por el mundo, el que se mueve por la atmósfera, el que se mueve a nuestro alrededor, el que quiere habitar con nosotros, nos quiere hacer hijos e iglesia. Esto es interesante, hijos e iglesia. Porque el principal título de Dios es ser un padre. Por eso el martes, y lo entendí en la semana, cuando los discípulos le preguntaban a Jesús, ¿quién entraría al reino de los cielos? Jesús le decía, que sea como este niño. Todo niño necesita a su padre. Todo niño necesita a su padre. Mire, Dios tiene muchos títulos. El gran yo soy, el hombre fuerte, la columna de fuego. Son muchos estandartes y todos engloban a Dios. Pero donde Él está sentado en su trono es como Padre. Donde Él realmente quiere que usted y yo lo veamos es como Padre. Es nuestro Señor, sí. Es nuestro aliado, sí. Es nuestro Rey, sí. Pero Dios anhela que usted y yo lo veamos como un Padre. Porque el Hijo no le teme al Padre porque sea más fuerte, porque sea más grande, porque sea tal o cual, sino simplemente lo ama, lo respeta, lo valora, lo quiere a su lado. Y esto es lo que Jesús quería hacerle entender a los discípulos. Esto es lo que el Espíritu Santo le quiere hacer entender a la iglesia, porque sí, estamos personalmente sembrándonos para ser hijos y en comunidad para ser iglesia.
el cuerpo del Hijo perfecto, Jesucristo. Por eso, iglesia, por eso es que el sacrificio de Jesús era tan importante. No era solo para salvarlo a usted y a mí, que ya sería más que suficiente, Señor, salvación. O sea, me estoy salvando, me estás salvando, me estás dando la oportunidad. Pero fíjese que no se queda allí solamente, sino para recuperar, porque desde el principio Dios lo hizo así: recuperar, restaurar, restituir la identidad de hijo. ¿Usted está entendiendo? Hijo, el niño necesita a su padre. El niño necesita los consejos de su padre. El niño necesita la mano de su padre. El niño necesita el impulso de su padre. El niño necesita los consejos de su padre. El niño necesita la influencia de su padre. Los estudios, la preparación. Si lo ve en lo natural, su hijo, sus hijos necesitan todo eso de usted. Y cuando digo padre, encierro a hombre y mujer, padre y madre. Entonces, la humildad permite que el Espíritu Santo venga a mi vida, cambie, transforme, como la alabanza: transfórmame, transfórmame. Mire, los discípulos tenían un camino largo recorrido y tenían muchas cosas en la mente. Y le dije, en la oración, pregúntele a Jesús. Así como ellos le preguntaban, porque Jesús estaba presente en carne. Bueno, en su oración, en su intimidad, en su día a día, en su ayuno, en su vigilia, en donde sea, aún en su trabajo, en su día a día, pregúntele a Jesús. Hable con Él. No se sienta loco. Porque ese es el problema, que podemos pensar que estamos locos. Entonces no hay fe. Porque siempre he escuchado: Cristo viene. Siempre he escuchado: Cristo viene. Y amén, Cristo viene. Pero usted sabe que Cristo está. Usted y yo estamos conscientes de que Cristo está. Es ahí la clave. Porque el mundo ve el eslogan de Cristo viene como una falacia, como algo que se diluye en el tiempo. Y el tiempo está más cerca. Claro, es que no se ha frenado nunca. Y está bien, es verdad, está más cerca. Ahora, yo estoy más cerca de Jesús. Cristo está en mi corazón. Cristo está en mi casa. Cristo está en mi iglesia. Cristo está en mi vida. Iglesia. Para mí ese va a ser el eslogan de mi vida ahora. No es Cristo viene, Cristo está. Y no estoy negando, escúchame, no estoy negando la segunda venida de Cristo. Pero para esa venida yo necesito estar preparado, necesito estar transformado, necesito estar renovado. Entonces tengo que entender que Cristo está. Oh Señor. Oh mi Padre. Eso es poderoso. Ya con eso usted y yo nos podemos ir a casa tranquilos. Señor, tú estás. Y Jesús, tú estás. Ya el año, ya no, es que, bueno, nunca ha dependido de los números. O sea, yo lo siento. Yo no vine a decirle este año por los números, como son todos pares, entonces va a tener bendición parejo. No, olvídese. No es los números. Y los números es un lenguaje universal. Manejo, me gusta por la ingeniería manejar los números. Y los números todo el mundo lo entiende. Los chinos, el otro, se comunican con números. Puede ser que los números se alineen a la voluntad de Dios, pero no es que Dios se va a alinear a los números. Entonces, este número, este año, este tiempo, este almanaque, esta fecha,
en mi vida se va a alinear a la voluntad de Dios. Cuando yo decida que Cristo está. Amén. Cuando yo decida que Cristo está. Hey, mi Jesús. Yo tengo mucho escrito allí, pero sigo hablando. Mi Jesús acababa de resucitar, mi Señor Jesús, y se acercaba a los discípulos y aún les decía: tienen algo que comer, tienen algo de comer. Y ellos no lo reconocían. No lo reconocían porque no estaba la esperanza, porque no estaba la fe de que voy a resucitar. Es necesario que vaya a esa cruz, es necesario que muera, es necesario que pague, es necesario que trascienda ese lugar. Pero no teman. Primero, porque no van a estar solos. Segundo, porque yo regreso. Eso es lo que tiene que estar presente en nosotros. Él regresó. Él regresó. Él no se quedó en la tumba. Él no se quedó en el infierno. Él sacó vidas, almas, rescató gente de ese lugar. Ascendió nuevamente a la tierra, caminó acá. Y multitud de personas después lo vieron y entendieron que era Él. Hasta que no lo vieron más. Entonces la humillación es un llamado a cambiar el corazón. El corazón que se ha sublevado, se ha resistido o que se ha entronado en solo su apreciación, en solo una vista desde mi opinión o desde mi punto de vista, en una gloria personal, en un solo interés que es el mío. La humillación nos lleva a que el corazón que se ha llenado de todo esto pueda rendirse a Dios. Y esto solo se logra con el Espíritu Santo. Por eso es tan importante la figura de Jesús. Mire, no se rompa la cabeza. Creer en Jesús, aceptarlo, entender que Él está vivo, que Él está a la diestra del Padre, que Él dejó el Espíritu Santo con la mayor encomienda, que es acompañarnos ahora. Entonces, al creer en Jesús, el Espíritu Santo viene. El Espíritu Santo hace morada. El Espíritu Santo empieza a transformar el corazón. El Espíritu Santo empieza a trabajar en ti y en mí. Y usted y yo tenemos entonces la obra diaria de dejarlo trabajar, de dejarlo que nos enseñe, que nos ayude. Esa es la humillación diaria. Señor, yo tengo muchas ideas, aprendí muchas cosas hoy, pero las pongo delante de ti. ¿Qué me sirve? ¿Qué me es útil? ¿Qué te agrada? ¿Qué fortalece mi alma, mi espíritu, mi cuerpo? Todo lo demás, quítalo. Todo lo demás que yo, si es posible, lo olvide. Para que usted no viva en el pasado, no viva pensando en lo que hizo, en lo que no hizo, en lo malo, en lo bueno, en lo que le pasó, en lo que dejó de hacer. Porque allí, en el pasado, se nos va el presente. Y es tremendo, es uno de los males más grandes hoy en día. Es lo que más detiene al hombre. Escúcheme. Veía una serie y me dio mucha risa porque el pequeño, como de 12 años, está con una hermana y ellos están haciendo una investigación y encuentran un rollo de fotos, de esos viejos que se revelaban. Y aquí puede haber información y van a revelarlo. Van a un sitio de antigüedades y van a revelar ese rollo. Y el hombre que atiende le dice: ¿quieren el servicio rápido?
y le señala el tablero y dice 1 hora. Y el niño le dice a la hermana: yo no hubiera podido vivir en el pasado. Rápido, 1 hora. O sea, hoy, iglesia, todo es instantáneo. El niño veía rápido 1 hora como estos van es para atrás. Esto es un retroceso. ¿Usted me entiende? Chamo que tiene un teléfono y hay una foto al segundo. O lo levanta y tiene una llamada en video con una persona que está en Tailandia. Y 50 años atrás, en las familias que tuvieron que huir de la guerra, era un acontecimiento cuando llegaba una carta después de 5 meses de travesía. Y la familia se reunía para leer esa carta. Y en la carta venía de repente una provisión: 10, 15, 20, 50 dólares, pesos, lo que sea. Eso me lo contó mi suegra. No, mi suegra no. La abuela, la mamá de mi suegro. Una mujer que tuvo que huir de la guerra en Europa. 6 hijos, y a los 6 los reunía porque venía la carta de sus hermanos o de los que quedaron allá. Después de 5 meses de haberla enviado, 3 o 5 meses después venía otra carta. ¿No se imagina entonces? Este niño escucha rápido 1 hora. Una locura vivir en el pasado. Hoy, eso lo que quiere decir hoy es que tenemos muchas facilidades. Tenemos las cosas a la mano para alcanzarlas, para encontrarlas, para buscarlas. Pero ¿qué nos detiene entonces? La pensadera. ¿Qué nos detiene? Es que no lo hice, es que no lo alcancé, es que lo perdí, es que no estuve, es que se me pasó. ¡Ey, el tiempo lo tienes! No lo sigamos perdiendo hoy pensando en el pasado. Actuemos, iglesia. Usted quiere emprender, emprenda. Emprenda. No lo arriesgue todo en un solo lugar. Es un consejo que está más que dado en Instagram. No ponga todos los huevos en una sola cesta. Emprenda. Pero haga 3 cosas. En vez de una, haga 3. Y si la inversión era el 100% en una, bueno, invierta 30, 30 y 30. 3. Al final, una de las 3 va a tener el éxito absoluto. Usted se enfoca en esa. No le estoy diciendo que es que no tiene que enfocarse. Hay que enfocarse. Ojo, hay que enfocarse. Pero si usted no tiene nada en qué enfocarse ahorita, hay que entonces empezar a abrir el abanico. Y no es nada más con el consejo que le dio fulano, mengano, sino con mi experiencia. Ahora, la experiencia cuesta. Escuche el consejo, averígüese, infórmese. Yo le digo a mi hijo cuando me pregunta algo: papi, bueno, yo puedo saber algo ahí, pero tú no buscas en Google. O sea, tú metes esa palabra ahí y ahí sale. Y te dice, bueno, tan. Entonces imagina, yo agarrar la enciclopedia que tengo guardadas allá en el closet, llenas de polvo. Quizás saca algo más fuerte que el COVID en ese lugar que está guardadito ahí, para ver una palabra o un significado de algo cuando lo tienes a un clic. Es tremendo, esa es la era que vivimos, iglesia. Entonces, nosotros, las generaciones que han venido, hay una que está creciendo en esto, pero la mayoría de acá venimos de otras generaciones. Tenemos que actualizarnos. Su teléfono le pide actualización cada mes, y el teléfono es más importante que usted. Usted y yo tenemos que actualizarnos. Hay que saber qué es lo que está pasando hoy. Hay que saber dónde yo me puedo meter hoy, qué puedo aprender, qué puedo hacer, qué necesidad hay.
Es un nuevo año, iglesia. Es un nuevo año. Y sin duda yo le decía, el almanaque rige un sistema, pero yo voy a confiar en la palabra, que nuevas, se lo dije el martes, son sus misericordias cada mañana. Así que para Dios no es que es 2024, ahora sí lo puedo bendecir, no. Mi misericordia está presente todos los días. Quiero exaltación, ¿qué tengo que hacer? Humillarme. ¿Qué significa humillación? Bajarse a un nivel bajo. Bajarse a un nivel bajo. Reducirnos a un llano. Usted sabe, un monte muy alto. El copete muy alto. Hay que bajarse a un llano. Baja un nivel, bájale 2. Bájate 2 a ese ego. Los que han tenido éxito afuera es porque no se quedaron con el ego. Que eran médicos. Escúcheme. Los venezolanos tuvimos un gran privilegio que fue educación. Facilidad para educarnos. Estudiar en una universidad pública, todos los juguetes, transporte, había comedor, biblioteca, y aquí. Y como esa habían otras más, públicas. Y yo esperaba mi transporte en una avenida, en una licorería, y pasaba el transporte. No es que yo estaba en la licorería, esa era la parada. Esa era la parada que tocaba allí. Y tempranito a las 6 de la mañana pasaba el transporte. Y habían 12, 15, 20, 30 unidades. Tuvimos la oportunidad de prepararnos. Entonces, afuera, el que ha triunfado es porque no se quedó con el ego de lo que he aprendido, de lo que tengo en mi profesión, de que no puede ser. Si yo soy pastor, si yo soy ingeniero, si yo era jefe en Edelca, o si yo era tal o cual en Sidor o en alguna siderúrgica de esta o en alguna empresa básica y tenía un cargo demasiado importante y mi sueldo le daba 4 patadas a lo que gano hoy o a la condición que me puede dar hoy. Si se queda en el pasado, si se queda en lo que perdió, si se queda en lo que tenía, si se queda en lo que no alcanzó o en lo que no aprovechó, entonces no triunfamos en el presente. Y afuera ha logrado el éxito el que se bajó ese ego. Me toca barrer, barro. Me toca limpiar baño, limpio. Me toca cocinar, cocino. Me toca tal o cual. Pero el espíritu que ha tenido una educación no deja de aprender, no deja de ser receptivo, porque esa humildad permite que tú seas una esponja para recibir lo bueno, para aprender, para asimilar, para no dejar de captar las oportunidades. Cuanto más, si eso es en lo secular, cuanto más bajo la dirección del Espíritu Santo. Nunca en estos años acá en la iglesia me ha detenido el que tener un cargo pastoral yo pueda tener un abrazo, una sonrisa, una posición, una condición, un reconocimiento a todo aquel que está a mi lado. Sea parte del equipo de liderazgo, sea servidor, bueno, liderazgo son servidores, igual yo soy un servidor, todos somos servidores, pero sea el lugar que ocupe. Y no voy a hablar por jactancia, sino simplemente es imite. Si quiere imitar algo, imite eso. No le niegue una sonrisa a nadie, no le niegue un abrazo, no le niegue una condición de empatía. Eso le ha abierto las puertas a los venezolanos afuera. A los que han sido arrogantes y malandros no, se las está cerrando por esa misma posición de seguir siendo sinvergüenzas, pensando en humillar. Y lo decía el martes, la palabra no dice humillados los unos a los otros, dice orando los unos por los otros.
La humillación es personal. La humillación es decisión personal mía. Yo decido humillarme delante de Dios. Usted no tiene que humillar a nadie. Usted no está a cargo de decir, bueno, yo tengo entonces que enseñarle a este a ser humilde. Voy a humillar. Ahí no podemos ser niños. Pero los niños pueden ser crueles por desconocimiento. Por desconocimiento a no saber las consecuencias cuando tú te burlas de alguien, cuando tú humillas a alguien. Como niños no sabemos esas consecuencias y las entendemos después. Entonces desde ahorita enséñele a sus hijos, bueno, ahora se conoce como bullying. Desde ahorita enséñele a sus hijos a que no es necesario burlarse de ninguno, que cada quien tiene una forma de pensar, va a crecer, pero que hay algo que nos une, es el amor de Dios. Como cristiano enseñe eso, a tener el amor y la misericordia de Dios desde chiquitico a sus hijos, para que no sean faltas de respeto después a la adolescencia y peor aún en la adultez. Entonces, humillación es asignarse un rango o un lugar bajo, tomar un rango por debajo de otros que han sido honrados o recompensados. La humillación personal me permite a mí reconocer lo que otra persona ha alcanzado, reconocer la honra, el reconocimiento que otra persona recibe. No trae ni complejos ni envidia, dos cosas letales para el ser humano. Complejo, no hay peor que una persona complejada, que esté todo el tiempo que no, yo no sirvo, yo no valgo, yo no entiendo, yo no, y cuando Dios te dice tú sí, tú vales, tú puedes, tú tienes, tú quieres. Pon en mí el querer como el hacer, pon en mí el querer como el hacer, dice la palabra. Dígaselo usted todos los días para que no caiga entonces en ningún complejo. Pon en mí el querer como el hacer, pon en mí el querer como el hacer, y los complejos van a tener que irse. Pero también entonces la posición de ser altivo u ofensivo, porque caemos en eso, en envidia, por no reconocer o por no aceptar o porque nos moleste el reconocimiento a otra persona. Eso no debe estar en la iglesia, eso no debe estar entre nosotros, afuera no debe estar, mucho menos en la casa, mucho menos en el cristiano. Mire, las personas envidiosas las detecta, el ser humano las detecta. Tenemos un instinto natural, no sé, pero si usted es envidioso, usted va a alejar a la gente de su vida. No estoy acusando a nadie, estoy aconsejando. El ser que es envidioso, una o dos veces puede pisar una casa, pero después la gente de esa casa se da cuenta y dice, no, ¿qué va? Este señor o esta señora no lo quiero aquí, porque es que se siente un peso, una cosa, porque al envidioso se le sale por los poros. Entonces, si usted siente o hay una condición de envidia de algo, renuncie a eso. Renuncie. Diga, yo renuncio, Señor. Si quiere no lo diga aquí para que no lo detecten de una vez, pero en la intimidad renuncia a eso. Y empiece a gozarse. Y va a ver que le va a dar muchos frutos. Empiece a gozarse con los éxitos de otros. Empiece a gozarse con los éxitos de sus hijos. El que la vida, el que el tiempo, el que no le haya dado todas las oportunidades a usted, permita que Él las tenga. Sin duda que no hay que darles todo, porque el mismo millonario dice, es que si tú le das todo al muchacho, yo tengo para dárselo. ¿Qué va a aprender? ¿Qué va a...? Y es lo que hago también con mi hijo. O sea, yo tengo que buscar la información. Tú que la tienes, papaya, yo tengo que buscártela. Tienes que aprender, tienes que hacer, tienes que buscar, tienes que tener esa hambre de conocimiento, de investigar. Amén. Entonces,
Humillación es tener una opinión modesta de uno mismo. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe. O sea, es considerar, incluso como dice la palabra, a mi hermano, al que está a mi lado, como mayor que yo. Esa consideración con otros y contigo mismo te mantiene, nos mantiene en humildad. Mantiene en humildad. Recuerde que este mensaje estaría incompleto si no hay exaltación. Pero para alcanzar una exaltación de parte de Dios, necesitamos ser humildes. Y usted y yo tenemos que aprender en todas las áreas de nuestra vida, porque puede que en una estemos siendo humildes, pero en otras no. Usted desempeña muchas labores. Usted es profesional, usted es jefe, usted es empleado, usted es padre, madre, usted es servidor, es líder, es pastor, es tal, cual. Tiene muchas funciones y en cada una de ellas necesitamos humildad. Amén. Y para cerrar este punto, la humillación es actuar en una manera sencilla, vacía de toda prepotencia. Y esto es tremendo porque la humildad no viene por lo que yo soy o lo que manifiesto o lo que tengo, exteriormente. Porque no se trata de que usted viva arrastrado, usted viva sucio, usted viva andrajoso, usted viva sin pertenencias, usted viva sin nada, no, porque es muy humilde. No, eso es que tiene demasiada necesidad económica o demasiada mente de pobreza. Esas son cosas diferentes a la humildad. La humildad está hablando de que usted puede tener cosas buenas. Usted puede buscar la excelencia. Usted puede buscar hacerlo mejor, hacerlo cada día mejor. Pero ¿con qué actitud yo lo manifiesto? Yo puedo venir acá todos los domingos con un mejor traje, pero ¿con qué actitud yo manifiesto la etiqueta del traje? Y trato de restregarle en la cara a alguien lo que tengo. Dios me libre de eso. Usted puede tener mucho conocimiento, mucho entendimiento en el área que sea, pero ¿con qué actitud yo manifiesto esa sabiduría? La actitud. La actitud. Allí se centra la humildad. ¿Con qué actitud tengo mis cosas? Alcanzo las cosas. Porque el que es humilde, tenga mucho, tenga muchísimo, siempre mantiene una actitud no ofensiva, no buscando que el otro se sienta mal porque yo tengo, que yo soy el hijo del Rey de Reyes. Y es verdad, usted es el hijo de un rey. Pero ¿y qué del que está en la calle? ¿Qué del que está perdido? Aunque tenga más dinero que usted, está perdido en el mundo. No es o no tiene el propósito de ser un hijo de un rey también. Entonces no es mi arrogancia de ser el hijo del rey lo que lo va a acercar a mi padre. Es mi condición de hijo, de ser hijo de un gran rey y vivir y tener la manifestación de ese gran rey en mi vida, su excelencia, su poder, su provisión, pero sin ningún reparo, tener la humildad suficiente para acercarme a esa persona y poder abrazarlo, amarlo, respetarlo y llevarlo a un camino diferente. Esa es la iglesia que transforma la ciudad. Y yo quiero que usted y yo, iglesia, este año, en su oración, lo dejo allí en su oración, ore por su ciudad. No es que no ore por Venezuela, amén, oramos por Venezuela, nuestro país, pero ore
más intensamente por su ciudad. Porque usted vive en Venezuela, pero usted no se la pasa rodando de aquí a Apure y de Apure al Zulia. No. Usted rueda en 4 calles, 5 calles, 10 calles como mucho. Y necesitamos orar por nuestra ciudad. Ciudad Guayana, San Félix, Puerto Ordaz, Unare. Y pare de contar porque esto ha crecido muchísimo. Amén. Es necesario. Humíllese por su vida, por su familia y por su ciudad. Humillémonos. Que esta iglesia entienda que necesitamos ser luz en la ciudad. Esta ciudad fue llamada Punta de Lanza. Esta ciudad fue reconocida muchos años atrás como un lugar de bendición. Y hoy por hoy, la iglesia de Jesucristo, los hijos de Dios, tenemos que levantarla. Tenemos que llevarla al lugar de excelencia que Dios ya lo habló, donde Dios la ve, donde Dios la tiene. Amén. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, léalo, Él os exalte cuando fuera tiempo. Aquí habla de tiempo. Dios tiene el tiempo. Dios tiene preparado el lugar, el tiempo, el momento para exaltarte. No te desesperes. No entres en afán. No entres en angustia. No entremos en desesperación. No entremos en impaciencia. No entremos en tomar malas decisiones. No entremos en tomar pasos agigantados, atajos. Olvídese de los atajos, no hay atajos. Mire, mi Señor Jesús le puede exigir esto a cualquiera: ser humilde. Fue el primero. Dice la palabra que no escatimó, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo hombre. No conforme a eso, como dice Pedro, humíllense. Jesús se humilló a sí mismo, dice la palabra. Él mismo se humilló, siendo hombre. Después de un lugar de eminencia en el universo, no en la tierra solamente. Estar con Dios. Lo hemos visto en pasajes anteriores. Manejar el ejército de Dios. Ser el príncipe de los ángeles. Tomó el lugar de hombre. Por amor al Padre y por amor a la obra del Padre, usted y yo. Porque no solo amaba a su Padre, sino que lo ama a usted y a mí. Por eso es la cruz. Amor a Dios, amor a todos los hombres. Jesús, siendo hombre, se humilla a sí mismo y se hace siervo, servidor. ¿Sabe? Yo venía en el camino y el Señor me mostraba, imagínate a la iglesia como una clínica. Yo la voy a ver como la mejor clínica de Houston. Amén. Digo Houston por ser primer mundo y eso usted ni yo nos imaginamos la tecnología que hay ahorita médica. Pero Jesús, en esa clínica, no tenía reparo en ser el enfermero,
Jesús era el que se acercaba a los leprosos. Jesús es el que buscaba a los heridos. Salía todos los días, después de haber orado, a hacer un milagro, o muchos milagros. Y la misma Biblia lo dice, que no todos quedaron registrados. Pero todos los días, imagino un ciego o un leproso que nadie se quería acercar. Y Jesús estaba presente, como un enfermero. Jesús no tenía reparo en ser el que limpiaba o reparaba la casa, porque por eso tenía un oficio. El oficio que su padre natural de acá de la tierra, el que lo crió, José, le enseñó, carpintero. Jesús no tenía reparo en ser, bueno, si me toca ser el ingeniero o el que pega el clavo, lo hago. Mire, ¿usted sabe cuánto hay por hacer aquí en la iglesia? No espere que venga todo un equipo, una cuadrilla. Usted mismo es. Uno solo, por uno solo se empieza. Jesús solito no estaba esperando al resto de los técnicos, al resto del equipo. Bueno, ¿dónde está la cuadrilla para yo trabajar aquí en la iglesia? No lo estoy sobornando, de verdad que no estoy tocando la fibra, porque eso es en casa también, y eso es en cualquier lugar. Y si usted no lo hace en la iglesia, no lo va a hacer en el trabajo. Si usted no lo hace en la iglesia, no lo va a hacer en su casa. Si usted lo hace aquí en la iglesia, aquí lo va a aprender, y lo va a hacer en su casa, lo va a hacer en el trabajo, lo va a hacer donde lo pongan. Y donde lo pongan, usted va a recibir reconocimiento, va a recibir honra, van a decir, este es un hombre, una mujer útil. No podemos, mire, es que la empresa podrá tener una reducción de personal del 80%, pero a este o a esta no me lo toques, porque es gente útil. Eso es lo que Dios hace, pero Jesús lo hacía más allá, por amor. Él no tenía problema en ser el director general de la clínica, el que tenía que reunir a todos los líderes. Ven acá, ustedes hablaron con el pueblo, ¿qué tienen? El que organizaba, ¿qué tienen? No, 5 peces y 2 panes. El director general de la clínica: yo tengo los recursos porque estoy con mi padre, y mi padre es el dueño de todos los recursos. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Usted puede barrer un lugar y ser el dueño de los recursos. Usted puede estar de enfermero atendiendo aquí y allá a una persona, viendo la necesidad, y tener todos los recursos. Usted puede ser el director del lugar y con Dios tener todos los recursos de sabiduría para que ese lugar nunca desaparezca, nunca se caiga, nunca mengue, sino que crezca de gloria en gloria. Mi Señor Jesús trae eso. Se alimentaron más de 5,000 personas, en otro más de 4,000, en otro en el templo. Usted puede traer orden. ¿Qué han hecho con la casa de mi padre? ¿Qué han hecho con la casa de mi padre? Nuestra integridad va a traer orden. Eso trae orden, porque sus hijos aprenden más de lo que ven que de lo que usted y yo decimos. La iglesia aprende más, el hermano, de lo que ve en usted y en mí, de lo que decimos. El mundo aprende más de lo que ve en usted y en mí que de lo que decimos. Sin duda que las palabras no se las lleva el viento. Habrá cosas que usted puede olvidar y tiene que anotarlas. Pero cuando usted dice una palabra, si es de parte de Dios,
dice que cae en tierra y trae frutos. Cuando usted maldice a alguien, cuando usted habla, cuando usted veja a alguien, eso también cae en el corazón, trae frutos. Lamentablemente son contrarios, son de amargura, de resentimiento. Por eso cuide las palabras. Pero mi testimonio, como lo decía ayer en el pasaje que pude compartir por los grupos, por un grupo y lo pasaron, mi testimonio es el que va a hablar. Y es el que la humildad, por la presencia del Espíritu Santo, el Señor va a mantener. Dios va a pelear por tu testimonio. Usted no tiene que estar peleando por su testimonio, no, pero es que necesito que me crean, necesito que me vean. No. Usted y yo necesitamos agradar a Dios y Dios se va a encargar de dar testimonio. ¿Usted se imagina a Jesús peleando contra eso? Pero es que ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mi papá? Yo vengo de allá. Yo me imagino a Jesús hablando con papá, cara a cara. Yo vengo de allá contigo. Y entonces si yo me bautizo en esas aguas, ¿qué van a decir? Que yo no, que yo estoy pecando. Ahora, si yo voy a esa cruz, estoy reconociendo entonces. Y no era fácil porque era hombre, estaba en carne 100%, pero lo repito y lo voy a seguir diciendo. El temor más grande de Jesús en ese momento no era lo que iba a sufrir esta carne, lo que iba a padecer en carne. Era mucho. Era un sufrimiento muy grande. Pero su temor más grande, o su ansiedad, o su necesidad más grande, eran los 5 minutos que tenía que estar fuera de la presencia de Dios, porque iba a hacerse pecado y Dios no tiene comunión con el pecado. Ese tiempo a Jesús le hizo sudar sangre, porque nunca había estado alejado o despegado de su padre. No como un niño malcriado, no como un niño de tetero, como un hombre, como un ángel, como un príncipe, como un rey que amaba, ama y seguirá amando a su padre por los siglos de los siglos, honrándolo, respetándolo. Y ese tiempo que no tenía, que Dios iba a dar la espalda, lo único en su humanidad, que sin duda el Espíritu Santo es quien lo sostuvo, pero en su humanidad lo sostuvo, fue la humildad. Porque el que es humilde, Dios lo exalta. Jesús fue hecho pecado, tuvo que ser desligado de Dios. Dios le tuvo que dar la espalda, entienda esto. Pero la humildad de Él no rendirse, la humildad de Él no decir yo soy un príncipe y no tengo que ir a ese lugar, la humildad de Él decir papá, tengo otros planes en mente, o no sé, o si es posible, pasa esto de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La humildad de Él no bajarse de la cruz, la humildad de Él amar la obra de Dios más que su propio ego, o que su propio yo, que su propia reputación, que fue usted y a mí, nos da la oportunidad de nosotros ser reconocidos delante de Dios como hijos nuevamente. Para el que cree en Jesús, entonces, como dice la palabra, todo es posible. ¿Por qué? Porque usted y yo pasamos a ser hijos de Dios nuevamente. Porque Jesús pagó por eso en la cruz. Porque Jesús llevó el sacrificio más grande en la cruz. Por eso Satanás quería evitarlo a toda costa, porque él es el más orgulloso, el que no pudo humillarse a sí mismo. Si Adán se hubiera humillado, si Adán se hubiera arrepentido, yo creo que la historia sería otra. No lo sé. Pero en la Biblia no se manifiesta que Adán se haya arrepentido.
ni Eva, sino simplemente tuvieron miedo, se taparon. Tuvo que venir Dios a decirle qué hicieron. Tuvo que sacarlos del... Pero no hay un Señor, perdóname. Esa humildad haya hecho lo que usted haya hecho. Nos acerca a Dios, nos da una nueva oportunidad, nos perdona y nos permite ser exaltados por Él en su tiempo. Póngase sobre sus pies. Jesús no tenía más oportunidad. Jesús tenía y fue intachable. Pero Él tenía que ser intachable. Y alcanzó ese lugar de forma intachable. Pero en Él estaba depositada esa gran responsabilidad que más nadie la podía llevar. Ahora usted y yo, no se flagele, no se culpe, no se condene por no haber sido intachable, sino que hoy humillémonos delante de Dios